Bueno, hola jóvenes, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por asistir, ¿no? Hoy día fue decretado feriado, pero el sílabo del curso tan extenso y lo corto que es el ciclo académico realmente, entonces no nos permitía darlo por feriado y no hacer clases, ¿no? Por eso que decidí continuar con el desarrollo del curso. Veo que cada vez se conectan más alumnos a la sesión, entonces eso está muy bien, ¿no? Porque estas clases así en tiempo real permiten hacer preguntas directamente. Entonces, lo que no se puede hacer cuando las clases son grabadas y los alumnos que escuchen las grabaciones, pues no, obviamente no pueden preguntar directamente. Claro, siempre está abierto el canal del correo electrónico, ¿no? Si que tienen dudas, en cualquier momento ya les he dicho que pueden ustedes preguntarme a través del correo. Pero de repente en el mismo momento no les puedo responder, pero tengan la seguridad que todos los correos yo suelo responder y atender a las consultas de los alumnos. Bueno, en la clase pasada vimos lo que quedaba, la última parte de lo correspondiente al proceso de combustión de un motor de encendido por chispa. Por supuesto, no se logra agotar en clases todo lo concerniente en detalle de este proceso tan complicado, ¿no? Que hasta el momento, a pesar de todos los avances que hay, tanto en cuanto a modelación matemática como a instrumentación y experimentación, con equipos muy sofisticados, ¿no? De alta tecnología. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado, completar, ¿no? Agotar el tema de investigación sobre el proceso de combustión, ni en los motores de encendido por chispa, ni tampoco en motores diésel. Y esto ya habíamos explicado que esta complicación radica en el tiempo sumamente breve que dura este proceso, en cualquier motor, ¿no? Sea encendido por chispa o diésel, es un proceso sumamente rápido, ¿no? Que dura pues milisegundos, y entonces la complejidad es muy alta cuando el tiempo es tan corto, ¿no? Bueno, ahora en esta clase, como ya les había escrito en el correo electrónico de hoy en la mañana, vamos a iniciar el estudio del proceso de combustión en los motores diésel. Este proceso en estos motores también es incluso más complicado, ¿no? Es un proceso más complicado que el que se lleva a cabo en los motores de encendido por chispa. Por lo menos en los motores de encendido por chispa, cuando la combustión es normal, es decir, el proceso, la propagación de la llama se realiza más o menos en forma ordenada y en forma secuencial, desde la posición de la bujía hasta la zona más alejada, ¿no? Progresivamente, claro, en un tiempo muy breve, va avanzando ese frente de llama y la combustión va progresando así paulatinamente. En el motor diésel no es así. En el motor diésel, es decir, saben ustedes que hay un periodo llamado periodo de rechazo al encendido, donde se inyecta el combustible. Este combustible le toma un tiempo poder fraccionarse, pulverizarse, después tiene que calentarse, vaporizarse, ese vapor se difunde en el aire y si es que las condiciones son propicias, tanto en concentración de oxígeno como de temperatura, entonces eso se va a encender, se va a autoencender. Y entonces este autoencendido, es decir, no solamente es en un punto, como ocurre en el motor Eche, ¿no? En el motor Eche, la combustión comienza literalmente en un punto. Es en el espacio que hay entre los electrodos y por donde salta la chispa. Acá no, acá los puntos encendidos son múltiples, son vastas zonas de la cámara con una cantidad apreciable de vapor de combustible que se autoenciende. Esto obviamente provoca un autoencendido, una detonación, ¿no? Entonces, lo que en la combustión Eche, la detonación es una anomalía que tratamos de evitar a toda costa para que el motor no se desgaste y no sufra daños irreversibles. En el motor diésel es algo rutinario. En cada ciclo, cada combustión comienza con una pequeña detonación. ¿Qué cosa es lo que detona? Detona la cantidad de combustible que se acumuló en la cámara durante el periodo de rechazo del encendido
y que logra obtener las condiciones para que éste se autoencienda. Es decir, en todos los motores diésel, la combustión comienza con una pequeña detonación, ¿no? Es lo normal. Por eso de ahí el ruido que produce un motor diésel es mucho mayor comparativamente con el ruido que produce la combustión de un motor de gasolina. Es mucho más ruidoso este proceso y provoca, además del ruido, vibración, ¿no? Esta vibración y ruido se manifiestan después finalmente como desgaste del motor, ¿no? Desgaste del motor. En los motores grandes, para poder contrarrestar este desgaste, los hacen con bastante grosor de las paredes, es decir, una estructura robusta o de materiales que resistan altas presiones y temperaturas, pero esto encarece al motor, ¿no? Lo hace más pesado y lo hace más caro. Entonces, esto como, bueno, como un inicio de la clase, ¿no? Ahora voy a compartir la pantalla con ustedes para poder explicarles con ayuda de las diapositivas. No sé si hay previamente algún comentario, alguna pregunta. A ver. Ya. Bueno, vamos a explicar ahora, ya con ayuda de diapositivas, cómo se desarrolla este proceso, ¿no? En los motores diésel. Entonces, acá en esta diapositiva en la que estoy mostrando, se puede ver en la parte superior izquierda un diagrama indicado abierto PFI, ¿no? Que si habíamos dicho que esta es una herramienta muy útil para poder analizar el proceso de combustión en cualquier motor. Y además nos permite dividir en fases a este proceso, ¿no? Esta división en fases nos permite analizar con mayor facilidad, es decir, las diferentes etapas por donde transcurre el proceso de combustión. Así dijimos que en el motor de encendido por chispa habían 3 fases, ¿no? Las cuales comenzaban cuando saltaba la chispa. Había una etapa inicial, ¿no? De una combustión lenta, relativamente lenta, donde se desprendía una cantidad muy pequeña de calor, ¿no? En vista de que el foco de encendido era muy pequeño y la cantidad de combustible que se quema en esta fase también es reducida. Después ya se comienza a generar turbulencia, producto del calor que genera la combustión, y además por turbulencia inducida en la cámara en los procesos de admisión y compresión. Cuando digo turbulencia inducida es turbulencia debido a la geometría de la cámara y del motor, ¿no? Que origina unas turbulencias desde el proceso de admisión, ¿no? Si uno diseña adecuadamente el tubo de admisión en forma tangente al cilindro o en forma de espiral, entonces el aire o la mezcla aire-combustible en estos motores puede ingresar girando, dando vueltas, ¿no? Esta turbulencia se mantiene durante todo el proceso de compresión y permite que el combustible se vaporice. Y estando en estado de vapor, se va a mezclar con mayor facilidad con el aire, ¿no es cierto? Esto favorece notablemente a la velocidad de la propagación de la llama en estos motores de encendido por chispa. Después, al final del proceso de compresión, incluso, mediante unos expulsores, que en inglés se llama squish, eso permite también aumentar la turbulencia para acelerar el proceso de la combustión residual. La combustión residual en estos motores HE es la última etapa de la combustión, ¿no? La etapa principal, bueno, eso transcurre cerca del punto muerto superior. Y vimos de que en esta etapa principal se desprendía casi toda la cantidad de calor contenido en el combustible, de 80 a 90%, ¿no? Pero todo de una forma ordenada. Es decir, dijimos que en la combustión HE, la disipación de calor, la liberación de calor producto de la combustión, comenzaba, es decir, con mucha lentitud. La combustión comenzaba lentamente, se iba acelerando paulatinamente a medida que el pistón se acercaba al punto muerto superior,
y después también iba disminuyendo en forma paulatina hasta finalizar en forma lenta, tal como había comenzado. En cambio, en el motor diésel, la combustión transcurre de una forma completamente diferente. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que hay una etapa preliminar. En la parte superior derecha se ve una fotografía, un dibujo, mejor dicho, ¿no? Un dibujo artístico de la fase preliminar. Esta fase es una etapa de preparación, ¿no? De formación de la mezcla. Es decir, el combustible comienza a inyectarse a gran presión en la cámara de combustión, pero al combustible le toma cierto tiempo en fraccionarse, en pulverizarse en gotitas muy pequeñas, con dimensiones del orden de las micras, ¿ya? Que es decir, 10, 20, 30, 40 micras. Ese es el diámetro de las gotitas de combustible inyectado. Para que tengan una idea, ya lo habíamos mencionado como referencia, la hoja de un papel, que tiene más o menos un espesor de 100 micras, ¿no? 100 micras, una décima de milímetro. Estas gotitas tienen entre 10 y 30 micras en promedio. En promedio tienen de 10 a 30 micras, ¿no? Y entonces ese combustible, por más pequeño que sea, las gotitas por más pequeñas que sean, le toman cierto tiempo en calentarse, en vaporizarse, difundirse y mezclarse con el aire, ¿no? Y además de calentarse. Vean ustedes que de 1 a 2, en el diagrama PV, la presión crece, pero ese crecimiento de la presión de 1 a 2 en etapa preliminar es producto de que el pistón sigue subiendo, ¿no? En la carrera de compresión. Todavía hasta de 1 a 2 no hay combustión. El combustible se está inyectando y se está preparando físicamente para la combustión, para el autoencendido. Vemos que la temperatura también crece de 1 a 2, ¿no? Podemos observar en el esquema, en el diagrama PV, acá en esta zona de la temperatura, la curva roja es la curva de temperatura. Vemos que también la temperatura crece, pero ese crecimiento de la temperatura es por la compresión, es porque el pistón sigue subiendo y el volumen en la cámara cada vez es más pequeño. Eso produce calentamiento. Ahora, en el punto 2 aparece el autoencendido. Pero, ¿qué cosa se autoenciende? Se autoenciende el combustible que en etapa previa, en etapa preliminar, logra vaporizarse, logra alcanzar las condiciones de autoencendido. ¿Ya? Además de estar en estado de vapor, necesita haberse mezclado con el aire y además haber adquirido la temperatura suficientemente alta como para que se autoencienda solo. Entonces, ahí más o menos logra quemarse en este punto 2, en la siguiente etapa, en la etapa de la combustión rápida, que es la primera fase. La primera fase es del punto 2 al punto 3. Desde el punto en que se autoenciende hasta el punto donde se alcanza la presión máxima. El punto 3 es donde alcanzamos la presión máxima. En esa etapa, la combustión es explosiva. Es decir, arde casi todo lo que inicialmente se había logrado vaporizar. ¿Ya? Entonces, por eso la combustión en un motor diésel comienza con una explosión, literalmente con una explosión. Y esa explosión da lugar a esfuerzos sumamente altos dentro del motor y además externamente se manifiesta como ruido. Esa explosión provoca el funcionamiento ruidoso de los motores diésel. Ruido más vibración. ¿Ya? Ahora, esta etapa de la combustión rápida, que es explosiva, el carácter es explosivo, es conveniente, a ver, un momentito por favor, es conveniente que esta etapa de la combustión rápida, que le hemos llamado teta 1, se desarrolle cerca del punto muerto superior. Es importante que esta fase más o menos se ubique en las cercanías del punto muerto superior. Algo parecido ocurría en la combustión Heche, ¿no? En la combustión Heche,
La segunda etapa, no la primera, sino la segunda etapa, la etapa de la combustión principal, procurábamos que estuviese centrada alrededor del punto muerto superior, ¿no? Su ubicación más o menos simétrica con respecto a ese punto. Aquí lo que se busca es que la combustión inicial, la combustión rápida, se realice en la cercanía del punto muerto superior. ¿Ya? Ahora, la combustión en el punto, no acaba en el punto 3, ¿no? Ahí alcanzamos la presión máxima, pero el combustible sigue quemándose. Claro, ya el calor que genera la combustión no compensa el aumento del volumen, ¿no? Y a partir del punto muerto superior, el volumen en la cámara comienza a aumentar. Y ese aumento del volumen, ya a partir del punto 3, va a provocar que la temperatura tienda a descender por ese aumento del volumen. No desciende la temperatura porque se sigue quemando combustible, ¿no? Se sigue quemando y con relativa alta intensidad. Por eso vean ustedes que la temperatura sigue creciendo, ¿no? No se detiene, claro. Ya no crece tan rápido como inicialmente, como en la etapa anterior, pero sigue creciendo. ¿Por qué motivo sigue creciendo? Porque la combustión prosigue. Incluso puede ser que se siga inyectando combustible. El proceso de inyección no es un proceso instantáneo, ¿no? Comienza en el punto 1, pero la inyección puede proseguir durante cierto tiempo, por ejemplo, hasta este punto, y simultáneamente se va a verificar el proceso de inyección y la combustión simultáneamente. Ya durante cierto periodo, durante cierto lapso de tiempo, esos dos procesos van a transcurrir simultáneamente. La inyección del combustible y el proceso de combustión. Es por ese motivo también que la temperatura no se detiene en el punto 3. La temperatura sigue creciendo. Claro, el combustible que se inyecta a partir del punto 3 cae directamente a la zona del fuego, ¿no? Cae a la zona donde está quemándose el combustible. Entonces, de inmediato, casi instantáneamente, se autoenciende. Ya no se produce ruido, obviamente, porque el combustible está cayendo en gases calientes, en gases que están ardiendo. ¿Ya? Ya esa combustión ya no es tan ruidosa, ya no es explosiva. De 3 a 4, la combustión ya no es explosiva. Y los autores, el Hovac particularmente le llama la fase de la combustión desacelerada. De 3 a 4, la combustión se llama desacelerada. En la combustión Heche no había esa fase, ¿no? La temperatura seguía subiendo, pero no recibía ningún nombre particular. Ya a partir de la presión máxima se le llamaba combustión residual. Aquí no, en la combustión diésel, de 3 a 4 le hemos dado un nombre particular, le hemos dado el nombre de combustión desacelerada. ¿Ya? Ahora, llega el punto 4 y vean ustedes que la temperatura ya comienza a descender. A partir del punto 4 la temperatura comienza a descender. Por más que la combustión prosiga, pero ya el calor que genera la combustión residual, así se le llama esa fase, de 4 a 5 se le llama combustión residual, el calor que se genera en esta tercera fase ya no es suficiente para compensar el efecto negativo que provoca el aumento del volumen en la cámara. Ya a partir del punto 4 el volumen en la cámara es bastante apreciable y eso ha provocado o va a provocar un descenso de la temperatura. Ya la cantidad de combustible que se quema ya es insuficiente para compensar ese efecto negativo. Pero hay otro aspecto adicional. En esta fase residual, las condiciones para la combustión se empeoran notablemente. ¿Por qué se empeoran? ¿Cuál es esa razón del empeoramiento de la combustión en la fase residual? En primer término, que el volumen ya en la cámara es bastante grande. Ya el cigüeñal ha girado por lo menos unos 40 o 50 grados con respecto al punto muerto superior. Y eso implica ya un aumento notable del volumen. Y cada vez va creciendo más. Pero no solamente eso. La cámara de combustión se ha llenado de gases quemados. Esos gases quemados son provenientes de las etapas anteriores.
de la primera y la segunda etapa. Entonces, al combustible que todavía no se ha quemado, le es difícil encontrar oxígeno libre, porque la presencia de estos gases quemados obstruyen la difusión de los vapores de combustible, para que ese combustible logre conseguir partículas de oxígeno libre que todavía quedan, que cada vez quedan en menor cantidad. La mayor parte del oxígeno se ha consumido en las etapas previas, en la primera y en la segunda etapa. Esta etapa de la combustión residual es la que origina generalmente el hollín en los gases de escape del motor diésel. En otras palabras, esta etapa residual, si es muy larga y muy prolongada, es la que causa el humo negro en los motores diésel. Ya las condiciones en la cámara no le permiten al combustible quemarse por completo. En el motor Eche no ocurría eso en la fase residual. ¿Por qué no ocurría eso? Porque antes que salte la chispa, ya el combustible se había homogenizado, se había vaporizado por completo y se había mezclado con el aire, antes que se produzca la combustión. Acá no. Acá el proceso de formación de la mezcla transcurre simultáneamente con el proceso de combustión. Entonces, a las últimas partículas de combustible les es muy complicado, muy difícil poder mezclarse con el aire que queda todavía dentro de la cámara. Los gases quemados dificultan ese mezclado, esa formación de la mezcla homogénea. Por eso, en esta fase, en el motor diésel, las condiciones son sumamente malas. Y esas condiciones malas son las que originan la aparición del humo negro en los motores diésel. Recordemos que en los motores de encendido por chispa, los gases quemados casi todos son transparentes. Solamente cuando hay detonación, cuando la detonación es severa, puede aparecer humo negro, pero como algo excepcional, ¿no? La detonación es una anomalía. Acá no, en el motor diésel, cuando el motor está cargado, cuando está su potencia cerca de la máxima potencia, el motor de todas maneras va a humear. Así el motor sea nuevo, así el sistema de inyección esté regulado y afinado. De todas maneras, con cargas altas, los motores diésel siempre emiten humos negros, sobre todo cuando se acelera. En los regímenes transitorios son los regímenes donde se manifiesta con mayor claridad este efecto negativo de la fase residual. Ahora, ya nosotros cuando definimos el número de cetano, habíamos definido el periodo de retraso al encendido, ¿no? Este periodo de retraso al encendido, como acabamos de ver en la diapositiva anterior, es el periodo de 1 a 2, ¿no? Es el periodo de 1 a 2, periodo de retraso del encendido, tal como lo hemos puesto aquí. ¿Qué procesos contempla ese periodo de retraso? Podemos decir que es una etapa de preparación, una fase preliminar de preparación de la mezcla aire-combustible para el autoencendido. Y durante este proceso, durante este periodo, se llevan a cabo una serie de fenómenos físico-químicos, ¿no? Los primeros procesos son físicos. ¿Cuáles son esos procesos físicos? El primero es la pulverización del combustible, ¿no? El combustible se pulveriza por la alta presión que le imprime el sistema de inyección. En los motores modernos puede llegar a 1500 o 2000 bares, no solamente para maquinaria pesada, sino para motores automotrices. Ya con esa presión nosotros garantizamos que las gotitas inyectadas sean muy pequeñas para que rápidamente se enciendan, ¿no? Para que rápidamente se calienten, se vaporicen y se autoenciendan. Recuerden ustedes que el petróleo diésel es un combustible viscoso, ¿no? Con alta tensión superficial y con alta viscosidad. Eso también nos obliga a utilizar altas presiones de inyección.
Mientras más viscoso y más tensión superficial tenga un líquido, es más difícil pulverizarlo. Segundo, las gotitas que se han formado se van a calentar. ¿Cómo se calientan? Porque esas gotitas son inyectadas a aire caliente. En el momento en que comienza a inyectarse el combustible, ya el aire está a unos 350, 400 grados centígrados. Y solamente por el contacto con el aire se van calentando y se van vaporizando. Se calientan y se vaporizan, parcialmente, por supuesto, ¿no? No logra, pues, vaporizarse todo el combustible que se inyecta en este periodo. Estos vapores se van a difundir. Estos vapores que se van formando en la cámara se difunden. Hay un fenómeno, un proceso llamado difusión molecular. Y la turbulencia también juega su papel ahí, ¿no? La turbulencia del aire también ayuda al mezclado entre el aire y el combustible. Ya saben ustedes que la turbulencia se origina en los motores desde el proceso de admisión, ¿no? Una turbulencia de forma de remolino. ¿Sí? Entonces se difunden y se mezclan los vapores en contacto con el aire, gracias a la difusión molecular y principalmente gracias a la turbulencia. ¿Sí? Ahora, después que el combustible se ha vaporizado y se ha mezclado con el aire, además de haberse calentado, aquí habría que poner calentamiento, además calentamiento por contacto con el aire, el combustible se ha oxidado casi simultáneamente. Ya les había comentado, ¿no? Si una manzana, solamente una manzana, que la cortamos y la dejamos al medio ambiente, nosotros hemos visto, hemos verificado que al poco tiempo cambia de color. Ese cambio del color de la manzana es porque se va oxidando, ¿no? Las enzimas de la manzana se van oxidando y eso provoca el cambio del color de la manzana a la temperatura del medio ambiente. Con mucho mayor razón, el combustible pues se va a oxidar en presencia quizás de aire caliente. La oxidación no deja de ser una reacción química y sabemos ya que las reacciones químicas varían su velocidad en forma exponencial con la temperatura. Entonces, el combustible se oxida intensamente, ¿no? El combustible que ha logrado vaporizarse y que se ha mezclado con el aire. Y entonces, si es que se alcanzan las condiciones de autoencendido, entonces ese combustible se va a encender. ¿Cuáles son esas condiciones de autoencendido? Primero, que el combustible se haya vaporizado. Condición indispensable, ¿no? Ya sabemos que el combustible, para que se encienda y se queme rápidamente, solamente lo va a lograr en estado vapor, en estado gaseoso. En estado líquido, el combustible solamente se craquea, se descompone térmicamente y se craquea, y se forma carbonilla. ¿Sí? Ahora, ese vapor tiene que mezclarse con el aire. Y solamente en aquellas regiones de la cámara donde el alfa local esté en este rango de valores, solamente en esa zona es posible el autoencendido. Notemos que el rango de alfa es un poquito más largo, ¿no? Más ancho que el rango existente en las mezclas homogéneas, es decir, para los motores encendidos por chispa. Ahí, para las mezclas homogéneas, dijimos que el alfa de encendido, el rango del alfa, varía entre 0,6 y 1,3. Este para los motores H. Pero los motores H sabemos que en toda la cámara la mezcla es homogénea y el valor de alfa es igual en toda la cámara prácticamente. En cambio, en el motor diésel es solamente en algunas zonas. ¿Ya? En aquellas zonas donde el alfa alcance o esté dentro de este rango, puede autoencenderse. Y lo pongo en condicional, puede, no significa que se va a autoencender de todas maneras.
¿Qué cosa es necesario además del rango de alfa? Que la temperatura local, en estos puntos, donde el alfa está dentro de este rango de 0,3 a 1,5, sea lo suficientemente alta. Tiene que ser por lo menos 200 grados centígrados mayor que la temperatura de autoencendido del petróleo diésel 2. ¿Cuánto es la temperatura de autoencendido para el petróleo diésel 2? Entre 200 y 250 grados centígrados. En otras palabras, la temperatura local de esta mezcla aire-vapor tiene que estar por lo menos a unos 400 grados para que se autoencienda. Para que se autoencienda rápido, de acuerdo al tiempo disponible que tiene el motor. La temperatura podría ser menor que 400 y se va a encender de todas maneras, pero va a demorar en encenderse. Y cuando se encienda ya de repente el pistón está ya en pleno proceso de expansión. Ya saben ustedes que la combustión, ya cuando el volumen es demasiado grande, es totalmente ineficiente. ¿Por qué motivo? Porque el aumento del volumen va a provocar indefectiblemente que la temperatura en la cámara haya bajado. Y si la temperatura en la cámara baja, la combustión se va a desarrollar ineficientemente, ¿no? Las reacciones químicas van a ser muy lentas e incompletas. Aquí en la figura, antes de comenzar la clase, le pegué, ¿no? Le pegué un gráfico interesante que está en el artículo que les envié en la mañana. Ese artículo ya estaba colgado en el Drive, ¿no? Desde el ciclo pasado o antepasado. Entonces, es un artículo muy bueno, muy sencillo, fácil de entender. Y sin embargo, su nivel es correcto, su nivel es bueno de ese artículo. Y entonces, copié esta figura, ¿no? Vean ustedes las etapas del periodo de retraso al encendido, ¿no? La primera etapa es cuando inyectamos el combustible y lo pulverizamos. Etapa 1, ¿no? Etapa 1. Este combustible inyectado, las gotitas más pequeñas, las primeras gotitas inyectadas, son las que se mezclan con el aire, se vaporizan y se mezclan con el aire. Se van mezclando con el aire. Pero como la temperatura en la cámara ya es alta, ya es alta porque ya el proceso de compresión ya está por finalizar. Aquí la temperatura por lo menos ya son sus 350, 400 grados centígrados. Entonces, ¿qué cosa le pasa a esas gotitas vaporizadas? Se produce la oxidación. Se oxidan. Estas gotitas se oxidan. Y sabemos que la oxidación es la fase previa al autoencendido. Ya el autoencendido es inminente, ¿no es cierto? Acá se han formado radicales. Se han formado iones, átomos, etc. Producto de la oxidación. Y estos elementos son los que se van a encender, se van a autoencender. Este autoencendido es, vean ustedes, en una zona relativamente grande. Si hay 4 chorros de combustible, en 4 zonas grandes se va a producir esa explosión. Todo esto es una explosión. Y esa explosión es la etapa de la combustión rápida, la primera etapa. Esto da lugar a la primera etapa. ¿Cómo le hemos llamado a la primera etapa? Etapa de la combustión rápida. El carácter de esta combustión en su primera etapa es explosiva. La combustión es explosiva. ¿Por qué? Porque se autoenciende relativamente zonas grandes de mezcla aire con combustible. Acá está. Pues voy a saltearme esta, después regreso, ¿ya? Después regreso. Esta también voy a saltear.
Y voy a pasar a esta de acá, que es una diapositiva más amplia, ¿no? A ver, entonces de 2 a 3 es la combustión rápida. En esta combustión se quema gran parte del combustible que logró vaporizarse y se logró autoencender en la etapa inicial, ¿no? Que es cuando aparece el autoencendido. ¿Cuánto es eso? De 20 a 30% del combustible. Generalmente, de 20 a 30%. Pero en algunos motores, en los motores grandes, marinos, puede llegar hasta el 70% de todo el combustible inyectado. En esta fase se quema hasta el 70% de todo el combustible inyectado. Es una fase relativamente corta, de 20 a 25 grados. Es lo que dura Teta 1, desde el punto 2 al punto 3, de 20 a 25 grados. Dijimos que esta etapa debería realizarse principalmente en las cercanías del punto muerto superior. Este es el punto muerto superior. La línea punteada, ¿no? Y vemos que efectivamente esa etapa se está realizando de forma más o menos simétrica alrededor del punto muerto superior, ¿no? Mitad del proceso se realiza antes y la segunda mitad después del punto muerto superior. Esto provoca un rápido crecimiento de la presión y la temperatura. Presión y la temperatura crecen rápidamente. De 2 a 3 crece la temperatura también, igual que la presión, de forma explosiva. El carácter es explosivo. Carácter explosivo. Ahora, a partir del punto 3, ya la cantidad de calor que se desprende no es suficiente para compensar el efecto negativo que provoca el aumento de volumen. Nosotros sabemos que cuando un gas se expande, esa expansión está acompañada con un descenso de la temperatura, ¿no? Generalmente, si la expansión es libre, esa expansión libre va acompañada con un descenso de la temperatura. Acá la temperatura sigue creciendo porque se sigue quemando combustible. Y probablemente se siga inyectando combustible. Por eso que la temperatura crece, pero no crece ilimitadamente. Llegamos al punto 4 y como dije hace unos minutos atrás, ya no, el calor que se genera ya no es suficiente como para compensar el gran aumento del volumen. En el punto 4 ya el volumen en la cámara es bastante grande. Y eso ha provocado un descenso, va a comenzar a provocar un rápido descenso de la presión y de la temperatura. Sin embargo, la combustión continúa. De 4 a 5 tenemos la fase de la combustión residual. En esta combustión residual no se quema mucho combustible, de 15 a 30% o más de todo lo que se ha inyectado o de lo que se va a inyectar. Pero sin embargo, es la fase que tiene más duración, es la etapa más larga, de 40 a 50 grados de giro de cigüeñal. Pero el combustible que se quema en esta etapa se quema en muy malas condiciones. ¿Cuáles son esas malas condiciones? Por ejemplo, que el volumen en la cámara es grande. Volumen grande. Y eso provoca el descenso de la temperatura, ¿no? Esto provoca el descenso de la temperatura. ¿Qué otra condición es mala? La cámara está llena de gases quemados. La cámara está llena de gases quemados. Y el combustible que queda por quemarse todavía no se ha mezclado con el aire. Está buscando aire libre, oxígeno libre. No es como en el motor Eché, ¿no? En el motor Eché, ya desde que se inicia la combustión, ya el combustible se ha mezclado con el aire. Ahí no hay problema para el proceso de formación de la mezcla. Acá no. Acá en la combustión residual, el combustible que todavía le falta quemarse, todavía no se ha mezclado con el aire. Y cada vez le es más difícil encontrar oxígeno libre. Los vapores de combustible tienen que difundirse. Por eso se dice que la fase de esta combustión es
Es decir, el carácter es difusivo. Es una combustión difusiva. Ese nombre recibe porque los vapores de combustible tienen que difundirse a través de los gases quemados. Los vapores de combustible que no han logrado todavía quemarse tienen que difundirse a través de los gases quemados para encontrar oxígeno libre. ¿Está claro? Esta fase residual, mientras más larga sea, más humo negro va a provocar, más carbonía va a provocar. Esta fase residual principalmente se alarga cuando el motor trabaja con cargas altas. ¿No es cierto? Cuando el motor diésel trabaja en vacío, la combustión residual es corta y los gases quemados son casi transparentes. Cuando el motor trabaja sin carga. Pero conforme lo vamos cargando al motor, le vamos inyectando más combustible, la combustión se alarga. Y la que se alarga más es la fase residual de esta combustión, la última fase. Y entonces eso da lugar a que aparezca humo negro en los gases de escape. ¿Está claro? Ahora, en esta figura yo he adicionado otras que nos van a ayudar a entender el proceso de combustión. ¿Cuáles son las figuras que he agregado? Una de la que está abajo son conocidas, porque en la combustión Eche también la habíamos descrito a estas curvas, ¿no? Una de ellas es el coeficiente de liberación de calor. La cantidad de calor que se libera es proporcional a la cantidad de combustible que se quema. ¿No es cierto? Por eso que algunos autores le llaman fracción de combustible quemado. Esta función G es la fracción de combustible quemado, que más o menos coincide con la cantidad de calor que se libera en la combustión. Como es un coeficiente, al inicio comienza con 0, valor 0, y al final el valor de G es 1. Acá es 1. Al final, ¿no? Se quema todo el combustible. Ahora, más importante que este coeficiente es el valor de su derivada, que algunos le llaman tasa de quemado, ¿no? Tasa de quemado o velocidad de quemado. La derivada es proporcional a la velocidad con que se quema el combustible. Y de la velocidad con que se quema el combustible va a depender la potencia del motor. Si el combustible se quema más rápido, con mayor velocidad, la potencia del motor crece. Y la eficiencia de la combustión aumenta. Veamos las diferencias que hay con el motor Eche. En el motor Eche, recuerdan ustedes que la curva de la derivada del coeficiente de liberación de calor era una curva simétrica. Era una curva que comenzaba ligeramente, adquiría su valor máximo cerca del punto muerto superior y después descendía casi en forma simétrica. Es decir, la combustión en el motor Eche comenzaba con lentitud y acababa también con lentitud. Pero eso era en el motor Eche. En el motor diésel, ¿cómo es? ¿Nos debe sorprender acaso que en la etapa principal, en la etapa de la combustión rápida, la velocidad con que se libera el calor alcance su valor máximo? ¿No es cierto? Este máximo se está alcanzando en la etapa principal, θ 1, en la fase de la combustión rápida. ¿Nos debe sorprender eso acaso? No, no nos debe sorprender. ¿Por qué no nos debe sorprender? Porque en esta etapa hay una explosión literal. Literalmente hay una explosión. Es decir, una gran cantidad de combustible que se quema casi instantáneamente. Todo el vapor que se acumuló durante el periodo de retraso del encendido. Por eso que hay una explosión. Y eso se va a reflejar en un rápido crecimiento de la curva de liberación de calor. Después que se produzca la explosión, desciende rápidamente. En el proceso de expansión hay un ligero
aumento, ¿no? Tiende a revivarse la llama. Aquí tiende a revivarse la llama, ¿no? ¿Por qué se reviva la llama? Porque cuando comienza a expandirse el pistón, comienza a bajar, de los lugares donde están los expulsores, sale aire que todavía no ha participado. Y ese aire que no ha participado ayuda a que el combustible residual se queme. Eso lo vamos a entender después cuando utilice cámaras de combustión para explicarles por qué hay este resurgimiento de la llama, ¿no? Aquí. No en todos los motores, en algunos. Y veamos que en la fase residual ya la velocidad con que se desprende el calor va bajando monótonamente. Baja monótonamente, ya no se recupera. Hasta que paulatinamente al final se hace cero, ¿no? La velocidad se hace cero. Ya cuando la combustión concluye. Ahora, hay un tercer gráfico, este de acá, del medio. Y grafico también dos parámetros. El primero es la fracción de combustible inyectado. Así como hay fracción de combustible quemado, también hay fracción del combustible inyectado. Este coeficiente comienza a subir cuando comienza la inyección. ¿Cuándo comienza la inyección? En el punto 1. Ahí comienza a subir. Y al final de la inyección adquiere el valor 1. Aquí vale 1. Cuando finaliza la inyección. Ahora, a este coeficiente de la fracción del combustible inyectado, también lo puedo derivar. ¿Y qué cosa representa eso? Así como la derivada de G, esta curva de acá, la de abajo, representa la velocidad con que se desprende el calor, la derivada de sigma nos va a representar la velocidad con que se inyecta el combustible. ¿Y cómo se llama a eso en mecánica de fluidos? ¿Cómo se llama la derivada con que un fluido se suministra? En una bomba, por ejemplo, ¿cómo se llama la velocidad con que la bomba suministra al líquido, al fluido? ¿No es cierto que se llama caudal? La velocidad con que la bomba inyecta, que se inyecta caudal, ¿no es cierto? Entonces, sí, esta derivada es proporcional al caudal que proporciona la bomba de inyección. No es exactamente igual, ¿no? Porque lo estamos derivando con respecto a phi. Pero ya sabemos que phi y el tiempo son proporcionales. ¿Está claro? Entonces, esta curva de verde oscura de la derivada es proporcional al caudal que proporciona la bomba de inyección. Ahora, aquí yo he destacado este valor. Sigma I. Le llamo sigma su I. ¿Qué cosa es sigma su I? Vean ustedes dónde estoy yo evaluando el valor de sigma. En este punto, ¿no? En el punto 2. Estoy evaluando el valor de sigma en el punto 2. ¿Y qué cosa es el punto 2? ¿Qué cosa ocurre en el punto 2? ¿No es cierto que en el punto 2 se produce el autoencendido? En el punto 2 se produce el autoencendido. Entonces, por lo tanto, sigma I representará la fracción del combustible que se inyecta en la cámara hasta el punto o durante el periodo de rechazo al encendido. Lo voy a repetir. Sigma I va a representar la fracción del combustible inyectado durante el periodo de rechazo del encendido. ¿Cuánto vale ese sigma I? En los motores, en promedio, vale más o menos 30-40%. Durante el periodo de rechazo del encendido, en la cámara de combustión, se acumula de 30-40%. Mientras el motor es más grande, mayor ese es el valor de ese coeficiente.
Dije, por ejemplo, que en los motores grandes de barcos puede llegar hasta 70%. Y en los motores pequeños de automóvil, bueno, ahí más o menos es 20, 30%. ¿Qué significa eso? Que la combustión en los motores grandes va a ser más explosivo. La combustión en los motores grandes, de barcos o de maquinaria pesada o de ferrocarriles, la combustión va a ser más explosiva. Y esa explosión está en relación con el ruido que produce el motor grande. ¿No es cierto? En cambio, en los automóviles, como la fracción es más pequeña, la explosión es más pequeña. Como la cantidad de combustible que se inyecta durante este periodo es más pequeño, la explosión es más pequeña y el motor produce menos ruido. Y eso es particularmente importante porque los automóviles transportan personas. Ahí el bajo nivel de ruido es un requisito indispensable. La baja vibración del motor también es otro requisito indispensable para que el pasajero viaje cómodamente. En cambio, en un motor de barco o en un motor estacionario o en una maquinaria pesada, esos factores no son tan importantes, ¿no? Los podemos compensar con paredes gruesas. No importa que el motor haga ruido, que vibre. Bueno, importa menos, ¿no? Siempre importa, pero importa menos. ¿Está bien? Ahora, algo para comparar con el motor Eche. Vean ustedes cuánto duran las tres fases de la combustión. Esta es la duración total, ¿no? Delta de phi de teta z. De 60 a 100 grados de giro del cigüeñal. ¿Recuerdan ustedes cuánto duraba en el motor Eche? En la combustión para el régimen nominal, ¿cuánto duraba? Duraba de 40 a 60 grados. En el motor Eche duraba de 40 a 60 grados en el régimen nominal. En el motor diésel, en el régimen nominal, dura de 60 a 100 grados. ¿Qué significa eso? Que la combustión en el motor diésel es mucho más larga. ¿Y cuál de las fases es la que provoca esta larga duración de la combustión diésel? ¿Cuál de las tres fases? ¿Teta 1, teta 2 o teta 3? Teta 3. Teta 3. La fase donde las condiciones son las peores. Ya sabemos por qué las condiciones son las peores en la fase residual. Un gran volumen en la cámara, y el combustible que todavía no se ha quemado, no se ha mezclado incluso con el aire. Todavía no se ha mezclado con el aire. Y esa mezcla se ve dificultada por la presencia de los gases quemados. Gases quemados que se han producido en las etapas previas. ¿Ya? Otra diferencia con respecto al motor Eche. ¿Recuerdan ustedes qué cosa era la rigidez? La rigidez promedio de la combustión. Dijimos que era una especie de derivada promedio, ¿no? El valor promedio de la derivada. En la fase más rápida de la combustión. ¿Cómo la definiríamos acá para el motor diésel? Es delta de P sobre delta de phi. ¿En qué fase? ¿En qué fase? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera? ¿Cuál es la fase más rápida? ¿Cuál es la fase donde crece la presión más altamente? La primera, La la primera, primera. en la primera fase. Entonces, en la primera fase. Por lo tanto, acá será igual a P sub Z menos P sub 2 sobre teta 1. En el motor Eche era PZ menos P sub 2 sobre teta 2. Ahora, ¿cuánto valía la rigidez promedio en el motor Eche?
En el motor Eche, la rigidez promedio variaba de 1 a 2 bares por grado. En cambio, en el motor diésel, la rigidez promedio puede variar en un gran rango de 2,5 hasta 10 o más. 12, por ejemplo. De 2,5 hasta 10 o 12. Mientras más grande es el motor, mayor es la rigidez. ¿Es lógico que así sea? Por supuesto, ¿no? Es decir, en los motores más grandes, el periodo de retraso del encendido es mayor. Vamos a explicarlo después por qué. Es mayor. La cantidad de combustible que se acumula en el periodo de retraso es mayor, más largo. Y entonces, cuando aparecen los focos de encendido, gran parte de ese combustible que se acumuló en ese periodo arde simultáneamente, provocando una explosión más potente. Esa explosión más potente se va a traducir en un mayor nivel de ruido que ocasiona el motor. En cambio, en los motores automotrices, hay motores diésel automotrices, autos con motores diésel. Ahí la gran turbulencia que se produce en estos motores hacen que rápidamente se autoencienda, que no se acumule mucho combustible durante el periodo de retraso. El valor de sigma I es pequeño. Y entonces, como se ha acumulado poco combustible en ese periodo de retraso, la explosión es más ligera, menos potente. Y el motor provoca menos ruido. Porque esa es la exigencia, ese es el requisito, ¿no? Gracias a la turbulencia, por supuesto. En cambio, los motores grandes son lentos. La turbulencia es muy pequeña. Y la turbulencia pequeña no ayuda a que la mezcla se forme rápidamente. Ahora, a ver, la cámara de combustión en estos motores también juega, la forma de la cámara juega un papel muy importante. Las cámaras de combustión en general para los motores diésel se pueden clasificar en dos tipos. Las cámaras de inyección directa, como son estas de acá, ¿no? Donde vemos que hay una sola cámara, la cámara principal. Esta es la cámara principal, la que lo voy a churar. Una sola cámara. Gran parte de esa cámara se encuentra en la cabeza del pistón, en un agujero en la cabeza del pistón. ¿Está claro? Y el combustible se inyecta, este es el inyector 1, es el que inyecta el combustible a esa cámara principal. Vean ustedes que los dardos de combustible más o menos siguen la forma de la cámara. El fabricante ha tomado en consideración eso, ¿no? Hacer la forma de la cámara de tal forma que se adapte a la forma del chorro de combustible. Este tipo de cámaras se le llama toroidal. Toroidal. Con un resalto aquí, una punta, ¿no? ¿Está claro? Entonces, esto es propio de los motores de gran potencia, de grandes dimensiones, y de mediana potencia también. Pero digamos, hasta motores de ómnibuses o camiones. No para automóviles, aunque en la actualidad esa tendencia está cambiando. En los automóviles también ya podemos ver cámaras de este tipo. Pero hasta hace unos años atrás, este tipo de cámaras de inyección directa era típico de los motores grandes, medianos y grandes. Ahora, el otro tipo de cámara son las cámaras separadas o de inyección indirecta. Cámaras separadas o de inyección indirecta. Aquí la cámara de combustión está una parte encima de la cabeza del pistón, acá,
entre la culata y la cabeza del pistón, y la otra parte está en la culata. Una cámara pequeña. A esa cámara pequeña se le llama cámara auxiliar. Y lo que está encima de la cabeza del pistón se le llama cámara principal. Cámara principal. Estas dos cámaras, la auxiliar y la principal, están unidas con canales o agujeros. Canales o agujeros. Esos canales a veces tienen forma aerodinámica. A veces, no siempre. Ya comunican ambas cámaras. Y el combustible se inyecta a la cámara auxiliar. ¿Por qué creen que el combustible se inyecta a la cámara auxiliar y no a la principal? ¿Cuál sería la razón de eso? La razón es la siguiente. Miren, cuando el pistón sube en la carrera de compresión, el aire que se encuentra encima de la cabeza del pistón lo obligamos a pasar a la cámara auxiliar. Hacemos que el aire se trasvase, que el aire que está encima de la cabeza del pistón se trasvase a la cámara auxiliar, pase a la cámara auxiliar a través de este canal. Pero este canal, vean ustedes, es tangente a esta cámara auxiliar. Esta cámara auxiliar tiene forma esférica en este caso. Su forma es esférica. Una pequeña esfera, un cuerpo de revolución. Y este canal es tangente a la esfera. Y es un canal estrecho, de poca sección. ¿Qué va a pasar cuando el aire pase de la cámara principal a la cámara auxiliar? ¿Qué va a pasar con el aire cuando lo obligamos a pasar por una estrecha garganta? Aumentar la velocidad Va a del aumentar fluido. la velocidad del fluido, del aire, ¿no es cierto? El aire va a entrar a una gran velocidad dando vueltas. Y eso, cuando el aire choque con el chorro de combustible, ¿qué va a pasar? Se va a distribuir mejor el combustible, Efectivamente, las gotitas. efectivamente, va a favorecer primeramente a que el combustible se rompa en gotitas más pequeñas, a que estas gotitas más pequeñas se vaporicen más rápido y se calienten más rápido en presencia de ese torbellino, de esa turbulencia alta del aire. ¿Está claro? Entonces, esto genera turbulencia, alta turbulencia. Esa turbulencia la hemos llamado omega, coeficiente de turbulencia, ¿no? Que es la velocidad del remolino, W, sobre la velocidad de rotación del motor. Entonces, esta turbulencia crece notablemente. Y la turbulencia, como acaban de decir ustedes, los dos alumnos que respondieron, quiere decir que eso favorece la rápida vaporización del combustible. Y esa vaporización es indispensable para que el vapor se mezcle con rapidez con el aire. Si el combustible no logra vaporizarse, no se va a poder quemar rápidamente. Esa es una condición indispensable, que el combustible se vaporice. Y para esto contribuye notablemente la turbulencia que genera el trasvase del aire cuando pasa de la cámara principal a la cámara auxiliar, cuando el pistón sube. ¿Está claro? Ahora, esta cámara, si bien es cierto, permite que el combustible se queme con rapidez, lo cual es muy útil e incluso indispensable en los motores de automóvil, que son rápidos. Los motores pequeños son rápidos, ¿no es cierto? Mientras más pequeños son, más rápidos son los procesos. Y el tiempo disponible que tenemos para que se realicen estos procesos son menores. Es decir, el tiempo disponible es inversamente proporcional a la velocidad. Y en los motores pequeños tenemos tiempos sumamente pequeños. Entonces, esta turbulencia permite que el combustible se queme en el tiempo que tenemos disponible.
Pero hay un defecto, ¿no? Esto provoca, es decir, defectos. ¿Cuáles son los defectos de este tipo de cámaras? ¿Cuáles son las desventajas, mejor dicho? ¿Cuál creen ustedes que sea? Pérdida de presiones, bajas temperaturas. Sí, sí, efectivamente. Se necesitaría ahí una bujía de incandescencia, ¿no? Sí. Sobre esta bujía de incandescencia, vean ustedes, efectivamente, acá se ha observado muy bien, usted, es el elemento 4 de la bujía de incandescencia. Es un alambre caliente, un alambre que está conectado a la batería, más o menos, ¿no? Pero solamente es necesario conectar a la batería en el arranque, porque en el arranque las paredes del motor están frías y no ayudan para nada a que el combustible se autoencienda. Entonces lo ayudamos al primer autoencendido con la batería. Pero tan pronto como el motor arranca, esto se desconecta. Se abre el circuito y ya deja de trabajar, ¿no? Para que no se malogre la batería o no se queme este alambre. Este es un alambre, un filamento. Pero ese es solamente en el arranque. Pero, ¿cuál es otro defecto? Voy a indicarlo, ¿ya? Voy a borrar un ratito, por favor. Que esta cámara auxiliar está en la culata. Y la culata está llena de conductos por donde circula el agua del sistema de enfriamiento. Entonces, el calor rápidamente se pierde hacia el agua. Hay pérdida de calor, grandes. Pérdida de calor con respecto a la potencia, grandes. Primer defecto. Primera desventaja. Segunda desventaja. Esta cámara es relativamente pequeña. La cámara auxiliar es pequeña. Es pequeña. Y ya sabemos que los cuerpos pequeños tienen una gran relación área-volumen. Cuando la relación área-volumen es grande, esto tiende a enfriarse rápidamente. Las pérdidas de calor se incrementan. Otro defecto, ¿no? ¿Qué más? Tercer defecto. Cuando al aire lo obligamos a entrar a la cámara auxiliar, como acabamos de explicar, entra a gran velocidad. La velocidad que entra el aire a la cámara auxiliar es alta. ¿Y qué cosa provoca eso en el coeficiente de convección? En el coeficiente H. ¿No es cierto que H es función del número de Reynolds? Además del número de Prandtl y de otros números adimensionales, ¿no? Pero Reynolds juega un papel importante en el coeficiente de convección. Si el número de Reynolds sube, el coeficiente convectivo también crece. Es como cuando nosotros aumentamos la velocidad de la hélice de un ventilador. Mientras más rápido gira la hélice de un ventilador, más velocidad adquiere el aire. Y nosotros sentimos más frescura. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el Reynolds ha aumentado. Y eso provoca que el H convectivo crezca. Esto a su vez hace que las pérdidas de calor aumenten. Otro factor que hace que las pérdidas crezcan. ¿Está bien? Cuarto factor. Cuando el aire pasa de la cámara principal a la cámara auxiliar, no solamente se producen pérdidas de calor, también se producen pérdidas de presión. Las pérdidas de presión crecen. Mientras más rápido pasa el aire, más son las pérdidas, mayores son las pérdidas. Pero no solamente es eso, sino que la combustión comienza en la cámara auxiliar, pero ya cuando el pistón comienza a bajar, ¿qué cosa ocurre?
no todo el combustible logra quemarse en la cámara auxiliar, porque ahí no hay suficiente aire. Sino, ¿qué cosa ocurre cuando el pistón comienza a bajar? Por diferencia de presiones, estos gases quemados, que están a alta presión, presión alta, tienden a pasar a la cámara principal. El flujo se invierte. Ya cuando el pistón comienza a descender, después de haberse iniciado la combustión en la cámara auxiliar, el flujo se invierte. Ahora los gases quemados pasan de la cámara auxiliar a la cámara principal, donde el combustible que no se había quemado todavía termina por encontrar el oxígeno suficiente en la cámara principal para que la combustión concluya. Y entonces ese nuevo pase de los gases de escape, de los gases quemados, de la cámara auxiliar a la cámara principal, nuevamente provocan pérdida de presión. Hay pérdida de presión cuando el pistón sube y cuando el pistón baja. Entonces, todas esas pérdidas, ¿en qué se van a manifestar? En una baja eficiencia del motor. La eficiencia del motor disminuye por las pérdidas de calor y por las pérdidas de presión. Entonces, sacrificamos eficiencia para conseguir comodidad para el pasajero, porque estos motores pequeños están destinados para motores de automóvil. Sacrificamos eficiencia en aras de tener comodidad, que el motor no haga mucho ruido, que el motor sea pequeño y rápido, que el motor no vibre mucho. Y nos podemos dar ese lujo, esa licencia, porque el motor es pequeño. Pero si el motor fuese de un transatlántico, sería inaceptable que la eficiencia del motor del transatlántico sea muy baja. ¿Se entiende por qué? Porque esa ineficiencia se va a traducir en pérdidas de combustible, en pérdidas de dinero por la baja eficiencia de la combustión. Entonces los motores grandes no pueden tener este tipo de cámaras. Solamente los reservamos para los motores de automóvil. Y los motores grandes y medianos tienen que tener cámaras de este tipo. ¿Por qué? Porque aquí no hay, ¿por qué las pérdidas no son tan grandes aquí? En motores muy grandes, por ejemplo, para barcos, ¿por qué las pérdidas son pequeñas? Primeramente porque gran parte de la cámara de combustión, ¿dónde se encuentra? ¿En qué parte del motor? ¿No es cierto que en un hueco que se ubica en la cabeza del pistón, gran parte de la cámara de combustión está en la cabeza del pistón? ¿Y acaso el pistón tiene un sistema de refrigeración propio? ¿El pistón se refrigera acaso? No, No se ingeniero. refrigera. El pistón es un elemento relativamente caliente del motor. Es un elemento relativamente caliente. No es como la culata. La culata es un elemento más o menos no tan caliente, un poco frío. ¿Por qué motivo? Porque la culata está llena de conductos por donde circula el agua del sistema de enfriamiento. En cambio, el agua no circula por los pistones. ¿Cómo se enfría el pistón? Los pistones se enfrían a través de los anillos. Se enfrían por la parte de la culata, acá arriba. Y se enfrían hacia el cárter, hacia el aceite, por las paredes. Esas pérdidas son pequeñas, relativamente. Por eso que el pistón es un elemento relativamente caliente. Y como es caliente, significa que las pérdidas de calor son pequeñas. Pero hay otro factor, adicionalmente. ¿Qué podemos decir del coeficiente de convección? H. Porque para que haya pérdidas, las pérdidas es por convección.
Si el coeficiente H de convección dentro de la cámara, ¿cómo será en un motor grande? Si el pistón se mueve con lentitud. Si el motor se mueve con lentitud, si la velocidad media del pistón es pequeña, es mínima, H sería pequeña también. por lo tanto, efectivamente, H también va a ser mínimo. Y si H es mínimo, ¿qué podemos esperar de las pérdidas de calor? Con respecto a la potencia, ¿no? Con respecto a la potencia. Si lo comparamos con el valor correspondiente a los motores pequeños. Estas pérdidas relativas a la potencia, van a ser menores. Y estas pérdidas menores, pérdidas relativas menores, ¿en qué se va a traducir? En relación a la eficiencia. ¿Qué implicancia van a tener en la eficiencia del motor? Una alta eficiencia. Si las pérdidas de calor hacia el refrigerante, pérdidas relativas, son pequeñas, esas pérdidas pequeñas se van a traducir en una mayor eficiencia del motor. Y en un motor grande, eso es importante, ¿no es cierto? Porque este aumento de eficiencia se va a traducir en economía de combustible. Y entonces voy a ahorrar miles de dólares en combustible en un año. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya. Ahora, ¿cuál es el defecto de estos motores grandes? La vibración. Efectivamente. Es decir, ese sigma I, ¿recuerdan ustedes el sigma I? ¿Qué cosa era? ¿Qué cosa dije que era? Voy a retroceder, ¿ya? Acá. ¿Recuerdan qué cosa dije con respecto al sigma I? Dije que era la fracción de combustible que se acumulaba en la cámara durante el periodo de rechazo al encendido. Sí, ingeniero, sí. Y entonces, mientras mayor sea el valor de sigma I, más explosiva va a ser el inicio de la combustión en el motor. Mayor va a ser la rigidez, en otra palabra. Si sigma I crece, la rigidez del funcionamiento va a aumentar. Y si la rigidez aumenta, ¿cómo se va a manifestar esto? ¿En qué se va a manifestar? Primero, altos valores de PZ y TZ. Altos. Y estos valores altos significa mayores esfuerzos. Pero no solamente eso. La alta rigidez también va a provocar ruido. Y va a provocar vibración. Pero en un motor grande, es decir, por ejemplo, para una maquinaria pesada, o para un grupo electrógeno de una planta termoeléctrica, o para un barco carguero, eso no se puede, no es un problema grave, ¿no? Se puede tolerar eso en un motor grande, porque su función no es transportar pasajeros, su función es desarrollar trabajo, potencia. ¿No es cierto? Claro, ese motor va a requerir paredes más gruesas, más robustas, más pesado, más grande. Pero como no tenemos problema de espacio ni de peso, entonces es aceptable. En un automóvil no. El motor de automóvil tiene que ser ligero. Y para que sea ligero tiene que ser rápido. Pero sí tenemos que en los motores pequeños que van a instalarse en automóviles para transportar pasajeros, entonces este sigma I no puede ser alto. Tiene que ser pequeño. Y para que sea pequeño ayuda la turbulencia. Y la turbulencia se genera cuando el aire pasa de la cámara principal a la cámara auxiliar en estos motores. Entonces, eso va a provocar que la rigidez en los motores pequeños sea baja. Baja rigidez significa bajos valores de PZ y TZ.
menores esfuerzos térmicos y mecánicos, menor ruido y menor vibración, lo cual son requisitos indispensables para transportar pasajeros. ¿Está bien? ¿Se ha entendido, por favor? Sí, ingeniero. Sí. Sí, ya, muy bien. Ahora, para que se forme la mezcla aire-combustible durante el periodo de rechazo al encendido, ¿ya? Es decir, sabemos que en los motores diésel, la formación de la mezcla se produce tan pronto como comienza a inyectarse el combustible. Y eso prosigue durante todo el proceso de inyección, e incluso después de haber finalizado la inyección. Recordemos que en la fase residual, las últimas partículas de combustible que todavía no se han quemado, recién tienen que mezclarse con el aire, ¿no? Ya cuando las condiciones son muy complicadas porque la cámara se ha llenado de gases de escape. Entonces, para que se forme esa mezcla en general necesitamos energía térmica, calor, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de energía para que se forme la mezcla? Aquí le llamamos energía para la formación de la mezcla. A veces requerimos de la energía del combustible. ¿Y cómo le imprimimos energía al combustible? A través del sistema de inyección, haciendo que el sistema de inyección, que la bomba de inyección y el inyector inyecten el combustible a alta velocidad, con altas presiones. Eso va a ser principalmente importante en los motores grandes, porque en los motores grandes prácticamente no hay turbulencia del aire. Y no hay turbulencia del aire porque el motor es lento. Entonces no nos queda otro camino que hacer que la bomba de inyección lo inyecte a alta presión, a alta velocidad. Entonces la energía va a provenir básicamente del combustible. Y esa energía del combustible lo logramos utilizando altas presiones de inyección. Altas presiones de inyección para que la energía del combustible sea alta. En los motores más pequeños, como hay más turbulencia, podemos generar más turbulencia, porque el motor se mueve más rápido. Entonces, aprovechamos esa energía del aire. En los motores grandes no tenemos disponible eso, ¿no? Porque el pistón se mueve con lentitud. En los motores pequeños, más bien ahí sí podemos aprovechar la alta velocidad del pistón para generar turbulencia. ¿Qué turbulencia? El swirl, el squish y el tumble. ¿No es cierto? Mientras más rápido se mueve el motor, si la velocidad del motor crece, entonces toda esta turbulencia crece. Crece el swirl, crece el squish y crece el tumble. Y entonces el aire cada vez tiene más energía. Eso ayuda a que el combustible se vaporice. La alta turbulencia del aire ayuda a que el combustible se vaporice y que ese vapor se mezcle bien con el aire. ¿Está claro? Ya no necesito que la bomba de inyección sea tan potente. Ya no necesito. No, ya no es tan urgente, ya no es tan importante. ¿Por qué? Porque aquí estoy utilizando convenientemente la energía del aire. Y esa energía del aire la estoy obteniendo porque el motor se mueve cada vez con más rapidez a medida que el motor es más pequeño. Ahora, hay un tercer elemento que podemos utilizar, una tercera energía. La energía proveniente de las paredes del motor. Mientras más calientes estén las paredes del motor, más fácil se va a autoencender el combustible.
Mientras más calientes estén las paredes del motor, más rápido se va a autoencender el combustible. Entonces, en muchos motores se utilizan partes del motor para que estén calientes a propósito. Acá, por ejemplo, este tipo de cámaras. Este tipo de cámaras que son toroidales, así la habíamos llamado, ¿no? Cámara toroidal. Son propias de motores de mediana potencia. Mediana potencia. Motores para, por ejemplo, camiones, para volquetes, para maquinaria pesada pequeñas. Entonces, mediana potencia. Y aquí se ven los campos de temperatura. ¿Ya? Estos son grados centígrados. Grados centígrados. Si nosotros analizamos, acá lo que está dentro de la cámara toroidal, esta es la cámara toroidal, lo que está en blanco, esta es la cámara toroidal. ¿Qué parte de la cámara es la más caliente? Por observación nomás. La punta del toroide. Esa parte se calienta notablemente. Y también acá los filos. Todo el perímetro, ¿no? Que tiene filo. Si nosotros pasamos el dedo por este filo, nos podemos cortar el dedo. Porque es aguda esa zona. Y es aguda a propósito, para que se caliente el aire. Esta pieza está caliente aquí, 300 grados. Es la máxima temperatura. Y entonces, ¿no creen ustedes que el combustible que se inyecte a ese hueco va a arder principalmente en estas zonas? Cuando yo inyecte el chorro de combustible, el chorro se va a inyectar, se va a inyectar acá, ¿no? De esta forma, ¿sí? Y se van a formar los vapores. Acá, ¿sí? Los vapores que caigan por acá o por acá son los primeros que se van a encender. Porque ahí las paredes están más calientes. Lo mismo ocurre acá en las cámaras de automóvil. Estas cámaras son llamadas cámaras de turbulencia. Cámara de turbulencia. Esta cámara de turbulencia, voy a mostrarlo en otra figura mejor. Aquí. Acá. Esta es una cámara de turbulencia, por ejemplo. La cámara B. Esta es la cámara auxiliar. Y abajo tenemos la cámara principal. Ahí está el pistón abajo, ¿no? Principal. Cuando el pistón sube, obligamos al aire a entrar a la cámara auxiliar. Esa cámara auxiliar, les dije que tenía forma esférica. Era un cuerpo de revolución. Pero vean ustedes la parte inferior de la cámara. ¿Qué cosa es la parte inferior? Es un elemento postizo. Esta es la parte inferior. Es un elemento postizo. Es este elemento de acá, el postizo. Pero aquí hay una pequeña holgura. Hay una pequeña holgura entre la culata y el postizo. Es decir, aire. Ese aire, ¿qué va a ocasionar? ¿No es cierto que el aire se puede considerar un aislante térmico? Entonces, la presencia de esa pequeña capa de aire no sirve como un aislante. Ese aislante va a aislar a este postizo de la transferencia de calor hacia la culata. Va a evitar que las pérdidas sean grandes. ¿Y qué le va a pasar en consecuencia a ese postizo si las pérdidas de calor en esa zona son pequeñas?
Va a estar una elevada temperatura. Efectivamente, se va a calentar, se va a recalentar, porque hay poco enfriamiento. Esa pequeña película de aire evita que las pérdidas de calor sean grandes. Y como consecuencia de eso se va a recalentar. Y entonces esta pieza puede adquirir temperaturas hasta de 700 grados centígrados. Sabiendo que el petróleo se autoenciende a 250. Ahora, obviamente, ¿cuál es la parte más caliente de este postizo internamente? ¿No es cierto que esta zona pequeña de acá que tiene filo? Esta zona pequeña de acá es la zona que va a estar más caliente. De todo el postizo es la zona que va a estar más caliente. ¿Por qué? Porque esa zona es la que tiene la mayor relación área-volumen. La mayor relación. Rápido se va a calentar. Rápido se enfría, pero también rápido se calienta. Y entonces, la mezcla que se forme y pare en esa zona, que caiga en esa zona, es la que se va a autoencender. A propósito, hemos buscado que algunas zonas de la cámara sean especialmente calientes, para que esa alta temperatura de estas piezas provoque o facilite el autoencendido de la mezcla aire-petróleo. ¿Está claro? Eso siempre va a ayudar. La alta temperatura de las paredes siempre va a ayudar a que la mezcla aire-combustible se autoencienda más rápido. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? No hay preguntas. Ya. A ver. Entonces, analizando, ¿cuáles serían los factores? Hemos mencionado que el periodo de retraso del encendido es muy importante. Si el periodo de retraso, en todo caso, queremos que el periodo de retraso siempre sea lo más breve posible. Nuestro objetivo es que el periodo de retraso sea el más breve posible, más corto, que el combustible rápidamente se autoencienda. ¿Por qué? Porque solamente así vamos a conseguir que el combustible se encienda justo en el momento preciso, que la combustión comience en el momento más adecuado. ¿Y cuál es el momento más adecuado? Cuando el pistón está cerca del punto muerto superior, cuando el volumen en la cámara es mínimo. Ahí requerimos que se autoencienda, cerca del momento en cuando el pistón alcanza el punto muerto superior. Que no se demore en autoencenderse. Con ello, vamos a además conseguir de que el nivel de ruido sea pequeño, que la vibración sea pequeña y que los esfuerzos mecánicos y térmicos en el motor también sean reducidos. Ahora, ¿cuáles son los factores que influyen sobre el periodo de retraso? El más importante o uno de los más importantes factores es el número de cetano del combustible. Nosotros queremos que el número de cetano sea lo suficientemente alto. ¿Por qué? Porque eso nos va a indicar la facilidad con que el combustible se autoenciende. Mientras más alto es el número de cetano, más rápido se va a autoencender el combustible. Y entonces, θ I es el periodo de retraso, va a disminuir. ¿Cómo logramos eso? Haciendo que en el combustible aumente la proporción de hidrocarburos de naturaleza parafínica, cadenas largas, parafínicas. ¿Ya? No con estructura de anillo, sino estructura de cadena. ¿Está claro? Entonces, este es uno de los factores más importantes. Segundo, que la presión y principalmente la temperatura al final del proceso de compresión, que es el momento donde inyectamos el combustible,
sea alta la temperatura en ese momento, la temperatura del aire. El aire tiene que estar por lo menos a unos 400 grados centígrados para que el periodo de rechazo sea pequeño y que el combustible se encienda con rapidez. ¿Está claro? Cuando el motor recién arranca, ya saben ustedes que el exponente politrópico es el mínimo. Y este PC y TC dependen de la relación de compresión, por ejemplo. TC depende de la relación de compresión y de T sub A. Pero también depende de N1. En el arranque, este N1 es mínimo. Y como es mínimo, TC va a ser también mínima. Por eso que el arranque de cualquier motor diésel siempre es difícil. Y en muchos casos tenemos que ayudarlo con una bujía de incandescencia. Sobre todo en los motores con cámaras separadas, como ya hemos visto, ¿no? En los motores de cámaras separadas, el arranque en frío tiene que ser ayudada, auxiliada con una bujía de incandescencia. Si no, el motor no arranca. A veces ni siquiera en el verano. ¿Está claro? Entonces, mientras más alta sea la temperatura del aire, más corto va a ser el periodo de retraso del encendido. θI es el periodo de retraso del encendido. ¿Cuánto dura este periodo? No lo había mencionado, ¿no? Me olvidé de mencionarlo. ¿Cuánto dura? De medio milisegundo a 3 milisegundos. Mientras más rápido es el motor, más breve es el periodo de retraso. Mientras más lento es el motor, el periodo de retraso es mayor. Puede ser mayor. Ahora, otro factor. El diámetro de las gotas pulverizadas. Les había mencionado que el diámetro de las gotas en promedio, ¿cuánto eran? ¿Cuánto eran las dimensiones de las gotas? De 10 a 30 micras o micrones, es lo mismo, micras o micrones. La micra es la millonésima parte del metro, ¿no? O la milésima parte del milímetro. La hoja de un papel tiene 100 micras, una décima de milímetro. Entonces las gotitas pulverizadas están en este rango. Pero para que sean pequeñas las gotas, tenemos que inyectar a alta presión, a alta velocidad. Si la velocidad de la bomba mecánica baja, entonces las gotas inyectadas son gruesas. ¿Ya? Al inicio de la inyección, las gotas siempre son gruesas. Y al final de la inyección, las gotas también siempre son gruesas. Por eso buscamos que el final de la inyección sea abrupto. Ya que si el final de la inyección no puede ser lento, ¿no? Porque si el final de la inyección es lenta, entonces ¿qué va a dar lugar a eso? A que por mucho tiempo se inyecten gotas grandes. Y cuando el inyector inyecta gotas grandes, el motor comienza a emitir humo negro. Esas gotas grandes no se vaporizan, se craquean. Entonces, un requisito de los sistemas de inyección es que el final del proceso de inyección siempre sea súbito, abrupto. El inyector no puede inyectar, no puede acabar su proceso lentamente, goteando. El inyector no debe gotear al final del proceso de inyección. Entonces, mientras más pequeñas sean las gotas, menor es el periodo de rechazo del encendido. Por eso que en este diámetro, ¿de qué depende? El diámetro de las gotas pulverizadas, ¿de qué depende? ¿De qué depende la finura de la inyección? De la presión de inyección. De la presión de inyección, efectivamente. Este diámetro de las gotas
es función de la presión de inyección. Muy bien. Y mientras más pequeñas sean las gotas, más breve va a ser el periodo de retraso. Les había comentado de que en la actualidad los fabricantes están dejando en desuso, ya no están utilizando en los motores de automóvil este tipo de cámaras, ni siquiera en los automóviles. ¿Y por qué? ¿Cómo han sustituido esto? ¿Cómo lo han superado? Han dejado de utilizar estas cámaras en los automóviles por una razón. La eficiencia efectiva de los motores con estas cámaras es pequeño. No, ya no, claro, de todas maneras son más económicos que los motores de gasolina, pero en vista del agotamiento de las reservas de petróleo a nivel mundial, se requiere ahora pues que los automóviles de motor con motor diésel sean más eficientes que hace unas décadas anteriores. Antes todavía se permitía porque había petróleo abundante, pero ahora el petróleo es escaso. Y en estas semanas estamos viendo, ¿no?, un aumento del precio de combustibles. Eso no solamente en el Perú, a nivel mundial. Pero este fenómeno de haber ya dejado de utilizar este tipo de cámaras, incluso en los motores de automóvil, ya tiene varios años. Ya no se utiliza, cada vez se utiliza menos este tipo de cámaras. Cada vez menos. ¿Y cómo las han reemplazado? Con cámaras de inyección directa, así. Pero con sistemas de inyección que inyecten el combustible a una presión de 1500 a 2000 bares. Antes, hace unas 2 décadas antes, crear este nivel de presiones solamente se podía conseguir con sistemas de inyección muy costosos, con una manufactura muy precisa. ¿Ya? Es decir, eso solamente se podían dar el lujo los usuarios de motores grandes para maquinarias, ¿no?, que es maquinaria pesada o plantas térmicas con grupos electrógenos grandes, o motores de barcos o de ferrocarriles. Pero no podíamos utilizar este sistema de inyección con 1500 o 2000 bares para automóviles. Porque una bomba así, en ese entonces, para un automóvil, costaría pues unos $30,000, la bomba solamente. Y por lo tanto ese automóvil estaría costando 50,000. ¿Quién iba a comprar un automóvil diésel, con motor diésel de $50,000? Nadie, ¿no? Nadie razonable pues hubiera comprado un automóvil de $50,000. Pero ahora, ya con el avance de la tecnología, se pueden utilizar sistemas de inyección diésel. Me estoy refiriendo al sistema Common Rail. Quiero que lo busquen, Common Rail. Lo vamos a explicar, pero quiero que lo busquen ya. Que es un sistema que se está utilizando incluso en automóviles, a un precio suficientemente razonable para que no encarezca mucho al precio del automóvil. Un precio más o menos equivalente a un automóvil con motor de gasolina. Un poquito más caro, ¿no? Pero utilizando esta presión tan alta, obviamente ahí sí podemos conseguir periodos de retraso breves, compatibles con el poco tiempo disponible que tenemos en el motor de un automóvil. Ya saben ustedes que en los motores pequeños el tiempo disponible es muy breve. Y podemos cumplir ahora este requisito solamente gracias a la alta presión del sistema de inyección Common Rail. Antes no se podía. Teníamos que utilizar cámaras separadas. Pero las cámaras separadas hemos mencionado que tienen un defecto notable, que no son motores muy económicos, ¿no? Para ser motor diésel, no son muy económicos. ¿Está bien? ¿Se entendió, por favor, eso?
¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ya, muy bien. Ahora, el quinto factor que hemos dicho que es importante siempre, la temperatura de las paredes, ¿no? El fabricante tiene que buscar medios, artificios, para que alguna parte de la cámara esté relativamente caliente, para lograr que el encendido sea rápido, que la demora θi sea pequeña. Ya hemos mencionado dos ejemplos, ¿no? En las cámaras toroidales es la punta del toroide. Y en las cámaras auxiliares de turbulencia es el postizo que va en la parte de abajo. Aquí tengo datos interesantes, ¿no? Para que ustedes lo vean. ¿Cuántas gotas se inyectan en cada chorro? En cada inyección, ¿no? Hasta 20 millones de gotitas. Y con ello nosotros aumentamos el área, ¿no? El área sumatoria de cada gotita, el área sumatoria, con respecto al área del volumen líquido, aumenta hasta 300 veces, pulverizándolo. Mientras más presión utilizamos, más es el área sumatoria. Y por lo tanto, menor va a ser el tiempo que demora la gota en vaporizarse y autoencenderse. Estas cámaras, las que estoy mostrando aquí, ¿son para motores grandes o pequeños? Si nosotros observamos, todas son cámaras con una sola cámara, la cámara principal. Aquí tenemos la cámara principal, vean ustedes. Acá arriba la cámara principal. Encima de la cabeza el pistón. Acá en B es la cámara que está acá, ¿no? También un hueco en la cabeza del pistón. Una parte acá, ¿no? En C, lo mismo. La cámara principal está acá, una sola cámara. En D también, una sola cámara. Gran parte está un hueco redondo, esférico, en la cabeza del pistón. Entonces son cámaras de inyección directa, una sola cámara. ¿Está bien? Entonces, estas cámaras de inyección directa a la vez se subclasifican de acuerdo a la formación de la mezcla, al método de formación de la mezcla. ¿En cuántos tipos? 3 tipos. El primero, con formación volumétrica de la mezcla aire-combustible. Formación volumétrica. Es decir, casi todo el combustible durante el periodo del rechazo al encendido se forma en todo el volumen de la cámara de combustión. Voy a dibujarlo nuevamente. El combustible inyectado durante el periodo de rechazo al encendido se procura pulverizar en toda la cámara, ocupando la mayor parte de la cámara. A veces nos ayudamos con el squish, ¿no? A veces nos ayudamos con el squish. El squish nos permite dispersar el combustible para que todas las gotitas ocupen la mayor cantidad de volumen y se puedan mezclar con todo el aire. El objetivo es que las gotas tengan todo el aire disponible para poder mezclarse. Por eso se le llama formación volumétrica. El combustible se inyecta en el aire, en la zona donde está el aire. Ahora, hay otros tipos de cámaras con formación pelicular de la mezcla. ¿Cuáles son esas cámaras con formación pelicular? Aquí tenemos otros que nos permite dibujar con más facilidad. La forma con formación pelicular, por ejemplo, es la cámara G y H. Vean ustedes, en esta cámara, por ejemplo, la cámara G,
el inyector está inclinado. De un solo agujero el inyector. Y el combustible se inyecta tangente a la pared. Generalmente eso no se recomienda, inyectar el combustible a la pared. Pero en este caso particular, el combustible se inyecta a la pared. Pero después, este combustible inyectado a la pared se esparce en forma de una película. ¿Quién lo esparce? ¿Qué factor ayuda a que el combustible se esparza en toda la superficie de la cámara? La turbulencia del aire. Turbulencia. Efectivamente, la turbulencia. ¿Cuál es la turbulencia? Hay los dos tipos. El squish, este es el squish, y además el swirl. Y se forma una película de combustible. Profesor, Sí, ¿cuál es la diferencia entre el squish y el swirl? el swirl. Ya, que Sí. el squish es una especie de turbulencia radial. Cuando el pistón sube, el aire que se encuentra atrapado acá, en las holguras que quedan entre la cabeza del pistón y la culata, es expulsado hacia el centro y se genera un movimiento radial. Ujú. En cambio, el swirl se origina en la admisión y el aire ingresa dentro del cilindro dando vueltas. Dando vueltas. Producto hay como unas paredes, ¿no, profesor? En la cabeza de la válvula hay unos deflectores. Esos deflectores ayudan a que el aire entre girando. No sé si acá pongo... Sí, ahí está el swirl, Sí, a está la derecha. acá, efectivamente. Esto de acá. Permite que Mm, el aire ingrese girando desde la admisión. El squish se forma al final de la compresión, claro. en forma radial. Este es circular, el otro es radial. Sí, profesor. Ya Esa es la entendí. Gracias. Ya, muy bien. Entonces, ahora, la pared de esta cámara está más o menos a 260, 280 grados centígrados. No es suficiente como para que el combustible se autoencienda. No queremos que se autoencienda en la pared, sino ¿qué cosa va a provocar esta relativa alta temperatura? Que el combustible que yo inyecte a la pared se vaporice. Es como cuando echo aceite a una sartén caliente. Si la sartén ya está caliente y echo aceite, una parte importante del aceite rápido se va a vaporizar. Lo mismo le pasa al combustible que se está inyectando. Como la pared de la cámara está caliente, no se va a quemar, pero sí se va a vaporizar. ¿Y ese vapor a dónde se va a ir? ¿A qué parte de la cámara? Al centro de la cámara. ¿Ya? Que generalmente los vapores se van al centro de la cámara. ¿Ya? Y entonces, en el centro de la cámara, el aire sí está a 400 grados. El aire sí está a 400 grados. La pared del pistón está a 260, 280, pero el aire está a 400. Entonces, ¿qué le va a pasar al vapor que se dirige al centro de la cámara, donde hay aire caliente, a 400 grados centígrados? Se va a autoencender. Rápido se va a autoencender. Rápido. Y entonces el rápido autoencendido del combustible va a hacer que el funcionamiento de ese motor sea con baja rigidez. La rigidez va a ser pequeña. El periodo de la cantidad de combustible inyectado durante ese periodo va a ser pequeño. Y esto va a provocar que θi sea pequeño. Y cuando θi es pequeño, la rigidez es baja. Cuando la rigidez es baja, el ruido es pequeño. Entonces, la formación pelicular me está provocando una combustión
de bajo nivel de ruido. ¿Por qué? Porque se está acortando el periodo de rechazo de encendido. Este tipo de cámaras lo inventaron la firma alemana Mann. La firma Mann. Es una firma que existía en la época de la Segunda Guerra Mundial y existe hasta el momento, pero ahora se dedica a la fabricación de motores de barcos. Antiguamente era para todo tipo de motores, vehiculares, para camiones, para maquinaria pesada sobre todo. Y entonces los alemanes en la segunda época de la Segunda Guerra Mundial utilizaron esto con fines bélicos, de guerra. ¿Para qué tipo de vehículos creen ustedes que utilizaron estos motores? Con formación pelicular. Para camiones portatropas. ¿No es cierto que un camión portatropa tiene que ser relativamente silencioso para que no sea detectado con facilidad? Y entonces este tipo de cámara con formación pelicular, esta de acá, era especial, ¿no? Porque el nivel de ruido es muy pequeño. Entonces, estos motores provocan un funcionamiento casi silencioso, casi como de un automóvil a gasolina. ¿Está claro? Pero tiene un problema. Este squish y este swirl que son necesarios para que se esparce el combustible en la forma de una película, solamente es eficiente cuando el motor gira a alta velocidad. Si la velocidad del motor disminuye, por ejemplo, cuando recién arranca, el swirl y el squish son casi inexistentes. Y el motor demora en encender, en arrancar. Y también emite humo negro, ¿no? En el arranque. Pero una vez que adquiere sus temperaturas de trabajo normales, el funcionamiento es excelente. Incluso son motores de alta eficiencia. ¿Por qué motivo? A pesar de que hay squish y hay swirl, ¿no? Lo cual va a provocar que el H convectivo sea alto, y uno podría pensar que se pierde mucho calor. No se pierde mucho calor hacia el refrigerante. ¿Por qué motivo? Porque la mayor parte de la cámara se ubica en este hueco, dentro de la cabeza del pistón. Y el pistón, como acabamos de mencionar, siempre es un elemento caliente. Evita que las pérdidas sean grandes. El problema es cuando la cámara se encuentra en la culata. En la culata, sí, las pérdidas invariablemente van a ser altas. Pero si la cámara se ubica en la cabeza del pistón, las pérdidas son pequeñas. A pesar de que el swirl y el squish son altos. ¿Está bien? Es interesante, ¿no es cierto? Es decir, es complicado el proceso de combustión en un motor diésel, pero la explicación, es decir, lo que se ha avanzado en conocer de este proceso es interesante. Y vamos a continuar esto en la próxima clase, ¿no? Por el tiempo, ya estamos sobre la hora. Ya, entonces yo por favor les pido que vayan leyendo en simultáneo con las clases, ¿ya? No esperen que estemos víspera del examen para recién estudiar, sino que me vayan acompañando con la lectura. Esto me va a facilitar y veo que lo están haciendo, porque ahora sí están participando con mayor frecuencia. Ya, el día miércoles vamos a hacer también clase. Ya, como todo esto es virtual, no hay mucho problema de traslados, ¿no? A otros sitios. Desde nuestra casa podemos seguir escuchando clases. ¿Está bien, jóvenes? Sí, ingeniero, sí. Ya. Sí. Ya, perfecto. Entonces me despido de ustedes, jóvenes. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.